No se escucha. Qué pena. Ahora sí me escuchan, qué pena. Sí, señor. Profe, ¿usted puede Sí, señor. repetir lo último que dijo, que cuando el intervalo de confianza era no sé qué, que me fue como la señal ahí, no le entendí bien? Sí, claro, qué pena. Estaba hablando y no tenía el, el audífono encendido. Es que le estaba comentando que había ido por agua y les estaba comentando que si nosotros despegamos el n de esta fórmula que está en la diapositiva, vamos a encontrar la misma fórmula de muestreo que vimos hace 8 días. Algo importante es que usualmente cuando uno calcula intervalos de confianza, el intervalo de confianza es sobre el promedio, ¿sí? Sobre el promedio o sobre una proporción. Casi siempre cuando hacemos investigación, nosotros estamos buscando un número o estamos buscando un porcentaje habitualmente. O en otros casos, cuando estamos trabajando con estudios epidemiológicos o mejor diseños epidemiológicos, que vamos a calcular una medida de asociación como el OR, el RR, el HR. Allí el intervalo de confianza lo que nos dice es si incluye el 1 o no incluye el 1. ¿Sí? Si incluye el 1, entonces no hay asociación. Si no lo incluye, sí hay asociación. Entonces allí sí hay una diferencia en relación a estos intervalos de confianza que estamos revisando el día de hoy. Entonces, con respecto a lo que me preguntaban, entonces la idea es, por ejemplo, en este caso, ¿qué se pretendía? Se pretendía estimar un promedio del peso de unos recién nacidos, entonces para no medirlos a todos, se toma una muestra de 5 recién nacidos y con eso se estima que el peso promedio es de 50 kilos. Sin embargo, bueno, esto no es neonatos, esto es gente más grande, ¿no? 50 kilos es mucho. No, aquí yo me equivoqué, esto era la talla, qué pena. Aquí no es distribución de los pesos, sino distribución de la talla, talla en centímetros. Talla en centímetros. Ahí sí son neonatos. Entonces, diríamos que el promedio es de 50 centímetros y la desviación estándar de 6,5. Entonces, aquí queríamos estimar un promedio. Muy bien, si nosotros vemos en este, bueno, lo otro es, por ejemplo, aquí el nivel de confianza que se está utilizando es del 95%. Si nosotros graficamos eso, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos, qué pena, esto porque no me funciona ya. Tenemos aquí mi curva, ¿no es cierto? Y tenemos por acá Empezó muy el interno. que esta área equivale a 0,95 y por aquí estas dos colitas valen, no me quiero escribir bien, qué pena, hombre. Alfa medios. Sí, por acá alfa medios y por acá alfa medios. Alfa, recuerden que vale 1 menos el nivel de confianza, que sería 0,95. Por lo tanto, alfa valdría 0,05. Quiere decir que alfa medios valdría 0,025. ¿Sí? 0,025 por acá y 0,025 por acá. Si nosotros buscamos en la tabla de probabilidad la suma de estos dos y de estos dos valores, tendríamos que buscar 0,975. Si buscamos ese valor, el Z me va a dar 1,96 positivo. O si buscamos este valor solito, el Z me va a dar menos 1,96. ¿Sí? Quiere decir que el Z asociado a un nivel de confianza del 95% es 1,96. Por acá me colocaron algo en el chat, creo que estaba yendo la señal ahora. Sí, la idea es que esta clase la estoy grabando, no sé por qué ahorita ha tenido como un inconveniente, esperemos que supuestamente sí estoy grabando, entonces creo que no va a haber ningún problema. Muy bien, entonces por esa razón
tenemos ese Z de menos 1.96 y de 1.96. Revisémoslo en la tabla, revisémoslo en la tabla. Ah, ¿dónde está la tabla? A ver, yo la busco aquí. Aquí está la tabla, miren. Buenas. ¿Sí? ¿Me Sí. escuchan? Ah, están hablando por allá, por teléfono. Entonces, miremos, si nosotros tomamos esto, abramos un nuevo Pine. Entonces, si yo voy a buscar ese 0,975, si vamos a buscar 0,975, nos aparece aquí, 0,975. ¿Cuál sería el Z? Sería entonces 1.96, ¿sí? Y si buscamos el 0.025, aquí está. Sería menos 1, el Z sería menos 1.96, ¿sí? Estas son las dos colas, ¿no? Cola del lado izquierdo, cola del lado derecho. Si lo vemos aquí, aquí tenemos cola del lado izquierdo, que sería este pedacito, y la cola del lado derecho, pues sería un pedazo mucho más grande, sería todo esto hasta aquí, ¿sí? Porque es 0,975, que es la suma de estos dos valores. Pero como es simétrico, pues yo puedo obtener el negativo y con el negativo lo pongo en positivo y quedaría listo. Entonces no hay ningún problema. Muy bien, de esa manera obtenemos el Z. Digamos que despejando esa información, obtenemos que el límite inferior para el promedio sería el X barra, que es la estimación de mu, menos 1.96 por el error estándar. ¿Sí? El error estándar en estadística es la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n. Ese es el error estándar. ¿Sí? Sigma sobre raíz de n. Entonces, quiere decir que el intervalo de confianza se construye de la siguiente manera. O sea, el intervalo de confianza, ¿qué es? Sencillo. Nosotros vamos a tener aquí el estimador. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí estimador más menos, porque tengo un límite inferior y un límite superior. El producto entre quién? Entre el Z de alfa medios por, ¿sí? Por el error estándar. Y entonces, si por ejemplo yo voy a estimar un promedio, entonces va a ser más menos el Z de alfa medios por el error estándar del promedio, que es la desviación es sigma. No sería sigma, sino S porque es muestral, sobre la raíz de n. ¿Sí? O si nosotros vamos a estimar, por ejemplo, una proporción que les decía que también es muy frecuente, más o menos Z de alfa medios por... Hola, ¿se perdió el audio? Ay, no sé, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan? Profe, ¿Sí me escuchan? Ahora sí, No, profe, ahora ahora sí, pero ya. antes no. Sí. O sea Qué que pena. desde esa fórmula, en el más o menos, no lo escuchamos. Ah, bueno, qué pena. Entonces, no, les decía que en términos generales, la fórmula que necesitamos tener allí presente para la construcción de un intervalo de confianza es esta que estoy subrayando en rojo. Si donde vamos a tener un estimador, si vamos a tener un estimador, vamos a tener el Z de alfa medios y el error estándar. ¿Quién es el error estándar? Como lo escribí aquí, el error estándar es la desviación estándar dividida la raíz de n, ¿sí? Pero si estamos estimando una proporción, entonces allí sería la raíz de P por Q. ¿Listo? Digamos que eso sería en términos generales lo que debemos de usar.
Entonces aquí tenemos intervalo de confianza para la media, tenemos la estimación del promedio muestral, el valor de la tabla de Z correspondiente a alfa medios, la varianza y el error estándar. En cambio, si vamos a hacer un intervalo de confianza para proporciones, en este caso sería raíz de P por Q, la estimación de la desviación estándar, ¿sí? Bueno, entonces, veamos aquí. Bueno, sí, entre más grande sea el tamaño de muestra, pues mucho más confiable será ese intervalo de confianza. Eso es necesario. Y nosotros siempre debemos conocer la variabilidad para poder hacer la estimación de estos intervalos. Aquí hay un ejemplo con 46. Veamos aquí una interpretación. Sería que si yo voy a calcular un intervalo de confianza y obtengo los límites 191 y 243 con relación al nivel de colesterol, diríamos que se está 95% seguro de que los límites 191 y 243 cubren ese verdadero promedio, ese parámetro. O otra forma sería si se tomaran 100 muestras aleatorias de tamaño 12, en este caso la muestra fue de 12. Entonces, si se toman 100 muestras del mismo tamaño y se utilizaran para construir un intervalo de confianza, se espera que 95 de esos intervalos cobijen ese promedio poblacional. Y eso es lo que está en el gráfico. Este gráfico es muy interesante por eso, porque nos dice cómo es la interpretación de ese intervalo de confianza. Esa línea que atraviesa todos esos intervalos de confianza, si cada línea horizontal es un intervalo de confianza y esa única línea vertical que ven allí es el parámetro, es ese valor desconocido que la única forma de obtenerlo es haciendo un censo. Entonces, si ustedes observan esos 100 intervalos de confianza que están allí presentados, hay 5 los que tienen los puntos en el lado izquierdo que están por fuera, que no cobijan ese parámetro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puede suceder. Existe incertidumbre. Es posible. Si uno no sabe. Venga, yo voy a llevarme esto para acá. Voy a llevarme esto para acá y vamos a ver si me lo deja. Si me lo deja pegar. Pues que ese página a veces no colabora. Vamos a ver. Ah, sí, sí colaboró. Uy, pero se ve como muy feito. Pero bueno, yo solamente quiero es resaltar los que están por fuera. Entonces aquí hay uno que. Ay, ¿viste qué pasó? Aquí hay uno que está por fuera, otro por fuera, 2, 3, 4, 5. Entonces, como el nivel de confianza es del 95%, hay 5 que están por fuera. ¿Sí? Entonces, de estos 100, aquí hay 100 intervalos de confianza, 95 cobijan, incluyen ese parámetro y 5 no. Entonces, de pronto usted le tocó uno de los que no lo cobijan, ¿no? Eso sí, no, nunca lo vamos a saber. Porque además cuando usted hace el muestreo aleatorio, pues usted cumple con hacerlo aleatorizado. Si de pronto a usted le salieron los más altos o los más bajitos, pues ya está fuera del alcance del investigador. Entonces, es eso básicamente. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, estos datos es para hacer un intervalo de confianza. Bueno, vamos a construir el intervalo de confianza a esos 7 datos. Sí, vamos a usar poquitos datos pues para no enredarnos. Entonces, tomamos estos 7 datos, vamos a calcularle el intervalo de confianza para la media, ¿sí? Para el promedio. Lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en Excel para que ustedes vean pues cómo se obtiene. Entonces, pegamos los datos. Recuerden que para separarlos, entonces vamos a datos, texto en columnas, le decimos delimitados con coma, finalizar. ¿Listo? Entonces, dejémoslos todos grandes para que sea más fácil. Entonces vamos a estimar entonces esa media. Entonces la media sería el promedio de esos 7 datos. Quiere decir que mi estimación puntual
es 5. ¿Sí? Mi estimación puntual es 5. ¿De acuerdo? Podemos estar hablando de número de pacientes por día, por ejemplo. Entonces tengo un promedio de 5. 5 pacientes. Ahora necesito calcular la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar. Como es la desviación estándar muestral, vamos a usar la fórmula desves.m. ¿Sí? Desves.m y seleccionamos estos datos. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la desviación estándar para estos datos es 2.16. Ahora teníamos que el intervalo de confianza se construye teniendo en cuenta el promedio más o menos el Z alfa medios por el error estándar. ¿Sí? Entonces estaríamos calculando básicamente esta fórmula que está acá. Sí, esta fórmula que vamos a calcular. Voy a llevármela a otro Paint. Entonces necesitamos esto. Entonces ya resolvimos el promedio. El promedio nos dio 5. Si el promedio nos dio 5, calculemos entonces de una vez. Calculemos de una vez el error estándar. ¿Sí? Entonces ya no es desviación estándar, sino error estándar, EE. Que sería igual a que a la desviación estándar dividido la raíz de n, que en este caso n es igual a 7. Son 7 datos. ¿Sí? Quiere decir que mi error estándar es 0.82 casi. Sí, 0.82. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que n es igual a 7. Sí, tengo n igual a 7. N igual a 7. Cuando tengan alguna duda, con todo gusto. Entonces ya tenemos la información de la media y el error estándar. 0.82, muy bien. Entonces aquí sería, este valdría 5. Este valdría 5. 5 más o menos. El Z que no lo hemos calculado. Y aquí teníamos 2,16. 2,16 sobre la raíz de 7. ¿Listo? Y ahora necesitamos encontrar el Z alfa medios. Entonces, en este caso, se solicitaba un nivel de confianza del 90%. Como el nivel de confianza es del 90%, si nosotros hacemos el gráfico de la curva, ¿sí? Tenemos entonces aquí, bueno, aquí esto me quedó muy feito. Entre estos dos me va a quedar 0,90. Quiere decir que alfa vale 0,1 y alfa medio valdría 0,05. Por lo tanto, debo ir a buscar 0.05. ¿Sí? Entonces, si yo busco 0.05, 0.05 está más o menos, está como por aquí, puede ser este. Este me daría menos 1,64. Pero como eso es simétrico, puedo utilizarlo en positivo o negativo. Porque de todas maneras, como aquí tenemos este más y este menos, entonces me cambia el signo. Entonces me quedaría, Z sería igual a 1,64. Bueno, Z de alfa medios. ¿Listo? Entonces aquí ya reemplazamos. Hagámoslo con color negro otra vez. Entonces quedaría 5 más o menos 1,64 por, esto me dio 0,82. 0,82. Entonces 1.64 por 0,82. Aquí coloquemos Z. Z por el error estándar.
sería igual a 1.64 por 0.82, eso nos daría como 1.34 casi. Sí, 1.34. Entonces quiere decir que aquí tendríamos 1.345 más o menos 1,34. Por lo tanto, el intervalo de confianza quedaría límite inferior, límite superior. Aquí sería entonces el inferior sería 3.66 y el superior sería 6.34. Entonces resolvámoslo por acá. Entonces nos quedaría límite inferior, límite superior. Vamos a colocarle aquí su mismo este. Uy, no lo cogió porque. Ah, ya sé este. Entonces aquí quedaría límite inferior, límite superior. Sería igual al promedio menos este señor de aquí. Menos este señor. Y aquí este sería este señor más este acá. Y ya le podemos tomar acá. Listo, quedaría entonces 3.66 y 6.34. Sí, 3.66 y 6.34 sería entonces el intervalo de confianza, diríamos, está entre 3,66 a 6,34. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a esos decimales, en teoría la cantidad de decimales no debería ser igual a los decimales que esté conteniendo mi estimador. Cuando dices decimales, ¿es la aproximación de los resultados? Sí, por ejemplo, los límites ahí están con 2 decimales, pero mi estimador está sin ningún decimal. Ah, ya. ¿Qué problema? No, mira que no, porque pues en este caso pues nos dio el número exacto, no nos dio 5, igual estamos usando poquitos datos. Entonces, uno lo puede presentar 5.38, pues con 2 decimales y los otros también. Entonces, digamos que eso depende, ¿no? Depende también de qué tanta precisión nosotros buscamos en nuestros resultados. Lo que uno sugiere es utilizar por lo menos un decimal y por lo menos uno. Si ustedes les alcanzan, es que miren, cuando uno elabora las tablas resumen, a veces no, pues no tiene mucho espacio. Entonces allí uno le toca jugar con eso, pero pues sí dejar por lo menos un decimal para que haya un poquito más de precisión, lo que uno busca. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Cuál sería la interpretación? Pues diríamos que si se repite el estudio en 100 muestras de tamaño 7, se esperaría que en 90 de ellas, sí, porque el nivel de confianza es del 90, en 90 de ellas se obtenga un promedio que oscile entre 3.66 y 6.34, sería básicamente. O se espera que el parámetro se encuentre entre esos dos valores. Listo. Eso sería para el promedio. Aquí tenemos un ejemplo para estimación de proporción. Entonces dice, se desea conocer el porcentaje de estudiantes de la Universidad del Valle que trabajan. ¿Listo? Y para eso se hace una medición a 250. Pues se hizo un muestreo en donde participaron 250 estudiantes y se encontró que 50 de ellos trabajaban actualmente. ¿Listo? 50 de los 250. Con base en esa información, construyó un intervalo de confianza del 94% para la proporción estimada. Entonces, ¿cuál sería la proporción de estudiantes que trabajan de acuerdo a esos valores? 50 sobre 250.
Exacto. Sería el 20. Ah, no, ¿cuánto sería? Sería menos, ¿no? Ah, sí, el 20%. Sería el 20%. Entonces hagámoslo acá. Vamos a hacerlo en Excel, vamos a hacerlo en Excel y en Paint. En los dos. Entonces volvamos por acá. Esta ya no, ya hicimos la del promedio. Vamos a traernos la de la proporción. Qué pena que el escrito no me quedó tan bonito, pero bueno, ahí está. Entonces vamos a hacer el de la proporción. Pegamos acá. Entonces, en este caso, tenemos que el N, ¿sí? El N es igual a 250. Y los que trabajan, si los que trabajan son 50. Entonces, la estimación de P sería 50 sobre 250. Esto nos daría 0,2. Y la estimación de Q, pues sería 1 menos P, que eso nos daría 0,8. Por lo tanto, necesitamos encontrar P por Q, ¿no? Necesitamos encontrar P por Q, 0,2 por 0,8. Eso me daría 0,0016, creo. Ya lo verificamos que no vamos a meter ahí un error. Igual lo podemos hacer también en Excel, pero lo vamos a hacer en Excel. Ah, no, da 0,16 solito. 0,16. Y luego necesitamos la raíz cuadrada de P por Q. ¿Sí? Entonces sería la raíz cuadrada de 0,16. Este me da 0.4. 0.4. Entonces miremoslo acá. Entonces hagamos otro. Entonces tenemos que N es igual a 250. Los que trabajan son igual a 50. El P estimado sería igual a 50 sobre 250. Vamos arreglando esto aquí. Luego entonces Q sería igual a 1 menos P. Luego P por Q sería igual por... Mami, pasale tu Andrés, que estoy en clase. Están por ahí conversando entre los... Andrés, sube que estoy en clase. ¿Qué pasó ya? Entonces, P por Q sería 0.16. Y luego la raíz, ¿sí? Raíz de PQ sería igual raíz de 0.16, me daría 0.4, listo. Entonces, luego debemos encontrar el error estándar. El error estándar es la raíz de P por Q, si la raíz de P por Q dividido la raíz de N, y N en este caso son 250. Entonces, ese sería el error estándar, que es el que voy a sumar y a restar para esas estimaciones. Entonces, 0.0253, 0.0253. Aquí sería entonces 0.0253 y nos falta el Z. Y esta estimación de P es 0,2. Y el Z que necesitamos para este punto es el 94%. Entonces, si buscamos acá 94%, tendríamos algo así. Tengo acá 0,94, alfa valdría 0,06
y alfa medio valdría 0,03. Entonces buscamos en la tabla Z 0,03, 0,03 y me aparece 0,0301. Y eso me da menos 1,88. Menos 1,88. Quiere decir que aquí iría en valor absoluto 1,88. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos, por acá, tengo el Z. Z sería 1,88. Vamos a cuadrar esto aquí también. 1,88. Luego necesitamos Z multiplicado el error estándar es igual a Z multiplicado al error estándar. Y este valor un momentico que Lo sumó. lo sumé, ¿no es cierto? Ah, yo decía, está como raro. Porque no me puede dar por encima de 1, que es una proporción. Listo. Y este valor 0,048 es el que voy a sumar y a restar. 0,048. 0,048. Vamos a sumar y a restarle a el 0,2. Quiere decir que voy a tener entonces un límite inferior que va a ser 0,2 menos 0,048 y un límite superior que va a ser 0,2 más 0,048. Quiere decir que aquí, bueno, este aquí sí está fácil, 0,248, pero este otro me da 0,152. ¿Listo? Quiere decir que ese intervalo de confianza oscila entre un 15,2% y un 24,8%. ¿Listo? Si lo resolvemos en el Excel, entonces aquí tenemos, muy parecido a lo que hemos hecho hace un momento, límite inferior, límite superior. Entonces el inferior es igual al valor estimado de P menos, es igual al valor estimado de la proporción más ese señor. ¿Listo? Y lo podemos expresar en porcentaje. Entonces dice, no, pero es que eso es una proporción de manera en porcentaje. Entonces, listo, 15,2 y 24,8. Y su estimación de P fue el 20%. ¿Preguntas? ¿Jóvenes están por allí o no? Sí, profe, sí. Sí, señor. No, esto Todo es bien. relativamente sencillo, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que ¿Cómo sería la interpretación? Ah, bien, entonces la interpretación sería que si se repite el estudio 100 veces con tamaños de muestra de 250 estudiantes, se espera que en 94 de esas 100 muestras, el porcentaje de estudiantes que trabajan se encuentra entre el 15,2% y el 24,8%. O una más corta, ¿no? Se está a 94% seguros que el porcentaje de estudiantes que trabajan se encuentra entre un 15,2 y un 24,8%. Recuerden que entre más tamaño de muestra ustedes puedan obtener, pues más estrecho va a quedar el intervalo de confianza. ¿Sí? Entre más muestra, el intervalo se reduce más, quiere decir que es más preciso. Y entre menos muestra, entonces el error estándar se nos va a subir. Recuerden que el error estándar está sujeto al N. Está sujeto al N. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, aquí queremos evaluar, por ejemplo, una dieta. Si queremos evaluar una dieta y se seleccionan aleatoriamente a 100 personas.
Entonces, 50 de esas 100 hacen la dieta y otras 50 no lo hacen. Esto es como el símil de un ensayo, ¿no? Tenemos una intervención en un grupo y otro grupo que nos interviene. Resulta que en los que realizan la dieta, en los 50 que hacen la dieta, 20 presentaron una disminución importante en el peso. En cambio, los que no hicieron dieta, solamente 5 presentaron una disminución importante en la dieta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular, o mejor, estimar esa proporción de disminución de peso en cada uno de los grupos y calcularle un intervalo de confianza a esas estimaciones. ¿Para qué? Para evaluar si esos intervalos de confianza se cruzan. Si los intervalos de confianza se cruzan, nosotros podemos decir que no existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de disminución de peso en ambos grupos. Pero si los intervalos de confianza no se cruzan, eso significa que sí existen diferencias estadísticamente significativas en relación a la disminución de peso en ambos grupos. Por lo tanto, podríamos suponer que esa disminución de peso se atribuye a la dieta. ¿Sí? Entonces, la idea es construir intervalos de confianza del 90% y contestar la pregunta, ¿hay evidencia de que la dieta funciona? Entonces, básicamente es obtener los intervalos de confianza en ambos grupos y luego ver si estos intervalos se cruzan o no. Entonces, vamos a hacer un cuadro. Voy a utilizar este que tenemos aquí. Bueno, hagamos uno nuevo mejor. Un segundo, yo me copio este formato para que no tengamos que esforzar la vista. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer. Bueno, entonces necesitamos el grupo. Grupo, entonces, con dieta y otro sin dieta. Muy bien. Entonces aquí el N en ambos grupos es 50. Luego los que disminuyen de peso. Disminución de peso. Por acá coloquemos que dis significa disminución de peso. Y ese sí puede ser más pequeño. Disminución de peso. Aquí tiene disminución de peso 20 y aquí 5. Entonces luego vendría el P, que sería este señor dividido 50. Sí, ahí están los dos P's. Luego de obtener P necesito obtener Q. Entonces Q recuerden que es 1 menos P. Ya tengo el PQ. Debo encontrar P por Q, que sería la estimación de la varianza. Sería P por Q. Le podemos también colocar más decimales. Luego necesito la raíz de PQ. Sería igual raíz de P por Q. Ahí está la estimación de raíz de P por Q. Luego entonces necesitamos el error estándar, que el error estándar es igual a la raíz de P por Q dividido la raíz de N, ¿no? Y N en este caso es 50. Entonces aquí está esto. Vamos a colocar un poquito más grande. Muy bien, ya tengo el error estándar. ¿Qué seguiría? Seguiría el Z multiplicado el error estándar. Vamos a buscar a Z. Vamos a ver cuánto vale Z. Si nos dicen que queremos un nivel de confianza del, bueno, 90%, ya lo habíamos hecho hace un momento, y nos había dado 1.64. ¿Listo? Entonces sería igual a 1.64 multiplicado el error estándar. Vamos a colocarle aquí más decimales. Igual aquí coloquémosle más decimales. Y listo.
ya aquí tenemos toda la información para poder obtener el límite inferior y límite superior. Límite inferior, límite superior. Voy a bajarle un poquito aquí de tamaño para poder visualizarlo bien. Entonces, el límite inferior, ¿qué sería? Sería la estimación de P, que es 0.4, 40%, menos este producto. Y el límite superior será la estimación de P más este producto. Luego aquí lo pego y ya lo tomo. Ya tenemos los intervalos de confianza para, con dieta y sin dieta. ¿Sí? Con dieta y sin dieta. Si ustedes quieren, lo pueden reescribir. Pueden colocar por acá intervalo, confianza. Este sería el 90%. Entonces aquí recuerden que para concatenar, ustedes le pueden colocar comillas. ¿Sí? Para colocar texto. Luego con este i concatenan. Entonces colocamos el límite inferior. Luego i, comillas. Puede ser un guión. Y luego el límite superior. Y por último el paréntesis. Uy, no, eso quedó horrible, muchachos. ¿Por qué quedó horrible? Porque me está tomando todos los decimales. Cuando esto suceda, lo que hay que hacer es copiar esto y uno se lo lleva para el blog de notas. Se van a perder las fórmulas, ¿no? Pero pues bueno. Y uno lo copia y vuelve y lo trae acá y lo pega. Entonces ya él se los arregla. Y ya ahí les queda. Entonces, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar si esos intervalos de confianza se cruzan o no. Entonces, con la dieta tenemos una estimación de 0.4. Venga, yo coloco esto en un pane aquí para que podamos ver las dos cosas. Y... Ah, bueno, peguémoslo, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Bueno, realmente yo qué necesito. Bueno, llevémonoslo todo, no importa. Llevémonoslo todo. Vamos a llevárnoslo acá. Voy a borrar esto. Uy, ¿qué pasó? Aquí la embarré con esto. Ah, ya sé, el color 12 es el que tengo que cambiar. Listo, peguémoslo. Uy, no. Espérenme un momentico que me quedó muy grande. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ocultar estas cosas de acá que no las necesitamos realmente. Necesito este pedazo. Entonces, listo. Entonces, mírelo, aquí está, con dieta y sin dieta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la siguiente situación. Digamos que aquí está la línea, ¿no? Aquí hay una línea. Aquí hay una línea. Uy, se me quedó malo. Aquí hay una línea. Entonces, digamos que con dieta es verde, sí, con dieta es verdecito. Y sin dieta es rojito. Entonces, con dieta tenemos que la estimación es la siguiente. Nosotros arrancamos desde el 0, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, aquí está 0, 0,1, 0,2, 0,3. Uy, no, lo hice muy grande. Qué pena, hombre. Volví y juega. 2, 3. Aquí está 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y el 0. Entonces dice que la estimación de con dieta es 0.4, entonces aquí tengo el P de con dieta que sería 0,4
y dice que el límite inferior es de 0.29 a 0.51. ¿Sí? Entonces, este es mi intervalo de confianza. De 0.29 a 0.51. Y ahora sin dieta la estimación del P es 0.1. Aquí está. P igual 0.1. Y el intervalo de confianza oscila entre 0.03 y 0.17, más o menos por aquí. 0.17. Quiere decir que el intervalo de confianza sería este. Como podemos observar, no se cruzan. Sí, no se cruzan. Tenemos todo este espacio. Quiere decir que sí existen diferencias estadísticamente significativas en la estimación de la disminución de peso en ambos grupos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se cruzaron, miren, no se cruzaron acá. Diferente si, por ejemplo, hagamos un ejemplo acá, yo tengo acá un intervalo de confianza de una cosa, aquí tengo el de la otra, entonces aquí sí se cruzan. Allí no habrían diferencias. Pero si yo tengo... Profesor, qué pena, podría repetir ¿La lo que interpretación? acaba de decir, que cuando no se crucen es porque... Sí, entonces, como no se cruzan estos intervalos de confianza, significa que sí existen diferencias estadísticamente significativas en la proporción de disminución de peso en el grupo con dieta versus el grupo sin dieta, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que no se cruzaron. Para que se hubieran cruzado, me tuvo que haber dado, por ejemplo, no 0.29, sino, por ejemplo, 0.16. Entonces, de aquí hasta acá. Entonces, ahí sí se cruza. Pero en este caso no se dio esa situación. Entonces, ¿cuándo se cruzan? Cuando tengo, por ejemplo, así, este sería un intervalo de confianza. Y aquí tengo otro intervalo de confianza. Entonces, aquí se cruzaron. Yo lo hago con otro color. Entonces, por ejemplo, aquí se cruzan. ¿Sí? Ahí se cruzan. Aquí es que no lo puedo hacer derecho, listo. En cambio, si yo tengo otra situación, tengo aquí un intervalo de confianza y por acá otro intervalo de confianza, aquí no se cruzan. Quiere decir que no, sí hay diferencias, sí hay diferencias. Entonces, cuando aquí sí hay diferencias y aquí no hay diferencias. Entonces, en nuestro ejemplo... Profe, una pregunta. Sí. ¿Y el tamaño de esa diferencia importa o no importa? Sí, pues aquí es muy visual, ¿no? Aquí es muy visual y digamos si ustedes, Ajá. por ejemplo, le hubiera dado el otro intervalo de confianza, hubiera iniciado desde 0.18, por ejemplo, desde aquí para acá. Entonces, Sí. hay diferencias porque no se cruzaron, pero pues uno dice, bueno, ¿y ahí qué? Eso como que estuvo muy cerca de ser lo mismo. Si de pronto no hay mucha contundencia, entonces pasa como cuando uno revisa el valor de probabilidad y le da a usted 0.051. De 0.051 usted no puede rechazar si no hay diferencias porque está por encima de 0.05. Pero pues hermano, le falta un poquitico para encontrar diferencias significativas. Entonces, por eso, digamos que en algunas revistas a usted le piden el intervalo de confianza sobre las estimaciones y también le piden el valor P, o a veces le piden solo el valor P. Entonces uno tiene que estar como dispuesto a trabajar con cualquiera de los dos. Pero sí son como complementarios, ¿no? Si el valor P es bien bajito, quiere decir que los intervalos de confianza presentan diferencias así importantes. Entonces es eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro eso? Esto es interesante que lo tengan muy en cuenta. Sí, señor. Y aquí, bueno, aquí como unos ejercicios, por ejemplo, ese punto 1, no escucho. Hola. Profe, indica, y por ejemplo, Se escucha hola. cortado. ¿Me escucha, profesor? Ya escucho.
Por el chat le voy a preguntar. Ya, ok. Y por ejemplo, si están muy cerquita, entonces también podría deberse quizá a a una mala medición, a un parámetro que no era el mejor, un parámetro mal seleccionado o cosas así. Pues si está muy cerquita y no se cruzaron, quiere decir que usted concluye que sí hay diferencias, pero que le gustaría tener un tamaño de muestra mayor para tener mayor claridad y mayor contundencia en sus resultados, ¿no? Pero de todas maneras, lo que uno hace cuando presenta los resultados es, por una parte, dar cuenta de lo que se identifica con las pruebas estadísticas. Entonces usted dice si hay diferencias o no hay diferencias. Pero si en otros estudios, por ejemplo, usted le dio diferencias, pero en otros nunca había dado diferencias. Entonces, o es un hallazgo, algo novedoso, o de pronto usted tuvo un inconveniente, como tú lo mencionas, en la medición, o de pronto el tamaño de muestra no fue el suficiente, o el nivel de confianza que estás utilizando es diferente al de los otros estudios. Entonces hay que escribir en la discusión que existen limitaciones debido al tamaño de muestra. O si usted hizo todo muy bien, utilizó una muy buena escala, tiene un tamaño de muestra suficiente, pues entonces es un hallazgo. Es un hallazgo muy interesante. O en todos los otros estudios siempre hay diferencias, en el suyo no. Entonces también la discusión la tiene que hacer en torno a eso, ¿no? O si estuvo muy cerquita de darle, entonces dice, no, pues fue por falta de poder, no falta de muestra, es básicamente lo que afecta a esas pruebas. Pero sí es muy importante que ustedes siempre tomen en cuenta lo que se ha dado en otros estudios, ¿no? Porque la discusión es justamente eso, comparar sus resultados con los obtenidos en otros estudios. Entonces, hay unos ejercicios, pues la idea era hacer esto pues, en la sala o algo, pero aquí dice, se quiere conocer el porcentaje de estudiantes que fuman en la universidad, se toma una muestra de 20, entonces, ¿qué hay que hacer? Contamos cuántos dijeron que sí, y eso se divide por 20. Entonces, aquí son 2, 3, 4. Aquí también da 20%. Pero entonces, el taller que ustedes deben hacer es el que está en el blog. En el blog aparece, espérate, yo lo miro acá. Ah, yo tengo el taller ya abierto. Dame un segundo. ¿Dónde lo tengo? Un segundo. Son 2 punticos para repasar. Entonces aquí está, binomial, taller intervalos de confianza. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Señor. Okay. Sí, señor. Entonces allí está, bueno, son 3. En una determinada región se tomó una muestra de 125 individuos, de los cuales 12 padecían afecciones pulmonares. Entonces hay que hacerle el intervalo de confianza del 90% a esa estimación de la proporción. Luego dice, si queremos estimar dicha proporción con un error máximo del 4% y una confianza del 95%, ¿qué tamaño de muestra debemos tomar? Entonces allí utilizan las fórmulas de muestreo que vimos hace 8 días. ¿Sí? Entonces, error máximo del 4%, entonces error del 4, y el nivel de confianza del 95, entonces cambiaría el Z. ¿Sí? Y el P que utilizarían sería 12 sobre 125. ¿Es claro? El punto 2 dice, para evaluar una vacuna, esto es muy parecido al punto que acabamos de realizar. Para evaluar una vacuna, se selecciona un grupo de 200 individuos en riesgo, se eligen 100 y se les suministra la vacuna. De esos 100 que tomaron la vacuna, 18 presentaron pues, la gripe en este caso. Y en los otros 100 sin vacunar, 35 casos. Estime la proporción de personas con gripe en ambos casos y la pregunta es si existe evidencia de que la vacuna es eficaz. Entonces, igual que la anterior, construimos los intervalos de confianza en ambos, en vacuna y sin vacuna,
y luego comparamos esos intervalos de confianza, vemos si se cruzan o no para poder identificar si existen o no diferencias estadísticamente significativas. Y Profe, para ese punto, qué pena, hace falta el nivel de confianza, porcentaje de confiabilidad que vamos a sí, trabajar, sí. es verdad. Vamos a manejar el 95%. Usualmente cuando no se les dé, no se entregue ese nivel de confianza, asumimos el 95%. Pero muchas gracias por la observación. Sí, ahí tenía que ir y no lo puse. Entonces el nivel de confianza que vamos a usar para el punto 2 será el 95%. Y en el punto 3 dice, se desea conocer la estatura promedio en centímetros de un grupo de voleibolistas. La liga tiene un número considerable de ellos, por lo que se decide tomar una muestra de 6 deportistas. Y se obtienen esas estaturas. Ahí están los 6 datos. Y debemos de calcular un intervalo de confianza del 98% para la estimación del promedio de estatura en este grupo de deportistas. Con esos 6 datos obtenemos el promedio, obtenemos la desviación estándar, luego el error estándar, que sería la desviación dividido la raíz cuadrada de 6, y le calculamos el intervalo de confianza a la estimación del promedio. ¿Sí? En este caso sería el 98%. Ese sería el taller, muchachos. ¿Cómo lo ven? Cortico como para afianzar los conceptos, porque como siempre les he dicho, pues todo esto lo hacen los programas estadísticos, ¿no? Pero es importante que ustedes vean pues la minucia, ¿no? De dónde se obtiene, cómo se calcula. Profe, yo tenía una pregunta en cuanto a la interpretación del último punto que hicimos sobre la dieta. Claro. Entonces ahí uno podría asegurar que estaríamos seguros con un 90% de que en el grupo de las personas que hagan dieta, como mínimo 29% y como máximo 51% podrían disminuir de peso, Exactamente. y en el que no hizo dieta, estaríamos 90% seguros de que esos individuos puede que sea tan bajo como 3% o tan alto como 17% la probabilidad de que pierdan peso. Sí, así sería sí, es decir, en ambos grupos, pues digamos que el tamaño de muestra no fue muy alto, pero bueno, 50 por lo menos está por encima de 30, que es el número mágico que uno utiliza en estadística para poder, digamos, asumir normalidad y hacer pruebas paramétricas. Entonces diríamos que cuando se hace dieta, se esperaría que la reducción del peso se presente entre un 29 y un 51%. Y que cuando usted no hace nada o no hace esa dieta específica, la reducción de peso se puede presentar entre un 3% y un 17% de las personas. Entonces, en este caso, sí existe, digamos, evidencia estadística para establecer que la dieta influye sobre la disminución de peso. Ok, Sería como gracias. la conclusión. Asumiendo pues que las muestras fueron aleatorizadas y que se trata de controlar muchos factores, ¿no? Porque todos los eventos en salud son multifactoriales y hay algo en epidemiología que se llama bueno, pues no sería como el riesgo atribuible, sino fracción atribuible, ¿no? ¿Qué tanto se le puede atribuir a esa dieta la disminución de peso? Pero ya esos son como otros diseños. Bien, eso esa sería la clase de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud para que la revisemos. La idea es que trabajen esos 3 puntos, igual que en las anteriores sesiones. Me lo pueden enviar hasta el domingo. Cualquier duda me pueden escribir. Y en 8 días entonces iniciaríamos con las presentaciones. ¿De acuerdo? Sí, señor. Profe, ¿el video estaría disponible desde hoy? Sí, voy a tratar de pasarlo de una vez al YouTube. Yo lo dejo cargando y se los envío. Espero espero que no tener inconvenientes. Listo, yo les Profe, cuento qué una voy a hacer. última pregunta. Sí, claro. Eh, el error estándar para la proporción es la raíz de P por Q dividido la raíz de N. Sí, Ya, gracias. exactamente. Es eso. Muy bien. Listo, muchachos. Un gusto haberlos saludado el día de hoy.
Listo, profe, muchas Estén gracias, muy amable. cuidándose. Gracias, profe. Que tenga una buena tarde. Gracias, Muy profe. amable. profe. Bueno, Gracias a Dios. Profe, gracias. bueno, a Muchas ustedes. gracias. Bien. Con gusto.